Queremos plantear este tema que tiene que ver con una importancia que ha cobrado sobre todo en los medios de comunicación, pero bueno, siendo un especialista en la materia, habiendo visto muchísimos de este tipo de casos, en este caso muy notorios justamente por quién es el denunciado y quién es la denunciante, pero ¿cuál es su primera impresión de todo lo que está ocurriendo, del tratamiento judicial que se está dando de este caso? Bueno, en primer lugar, del tratamiento judicial no puedo hablar porque no conozco el expediente, y creo que hay que ser muy cautos y cautas en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy delicado lo que está sucediendo, sobre todo porque de la manera en la que esto se inicia, al menos por lo que trascendió en los medios, no es ella quien lo hizo público, digamos, sino que se llega acá a través de una investigación sobre otro asunto. Entonces acá hay un punto que para mí me parece central, y es que las víctimas, las mujeres que atraviesan violencia por motivos de género, no tienen la obligación de denunciar. Es decir, cada mujer denuncia cuando puede. ¿Sí? Atravesar estos procesos judiciales, y usted hablaba de la revictimización, bueno, tienen un costo, no solamente costo en términos económicos, ¿no?, de contratar a alguien que haga su defensa, sino tiene un costo emocional muy grande. ¿Por qué? Porque esas mujeres que se acercan al sistema de justicia se topan con operadores que no tienen tiempo para escucharlas, que están tapados de trabajo y de expedientes, que ven, porque el propio sistema penal está, digamos, diseñado de esta forma, ¿no?, juzgan solamente hechos ocurridos un día y en un horario determinado, y no pueden comprender, todavía esto no sucede en la mayoría de los casos, que la violencia es un círculo, es decir, que ocurre en un continuo, y no es un solo día. No es, bueno, ocurrió un golpe tal día y entonces ya está, es eso lo que tenemos que investigar y juzgar, ¿sí? Claro. Entonces es bien complejo el asunto, y esto ha llevado a que, bueno, por supuesto, a través de los años, no es lo mismo que se juzgue un hecho o una cantidad de hechos como de los que estamos hablando hace 10 años que hoy, ¿no? Claro. La perspectiva de género ha tomado otro valor, otra importancia, si bien está en nuestro ordenamiento jurídico hace un montón de tiempo. Sí. Diría, bueno, sí, décadas, recién ahora es como que se está empezando a aplicar. ¿Y qué es la perspectiva de género? Bueno, a mí me gusta decir que la perspectiva de género es ponerse en las zapatillas o en los zapatos de esa mujer, para entender qué es lo que ha sucedido, ¿no? Y desde qué lugar está denunciando. ¿Por qué? Antes, como les comentaba, esto no podía ser llevado a la justicia. Cuando era llevado a la justicia generalmente se archivaba sin darle mayor entidad. ¿Por qué? Porque se pensaba, y algunos operadores y operadoras todavía lo siguen pensando de esta manera, lamentablemente, y por eso es muy importante este tipo de notas, y se los agradezco, que las cosas pasan en el medio de 4 paredes. Entonces no es posible probarlo porque es la palabra de ella contra la palabra de él. Díganme si alguna vez no han escuchado esto. Sí, por supuesto. Ocurre en una intimidad, ocurre en 4 paredes, solamente lo sabe el techo, básicamente, ¿no? Solamente lo ve el techo, claro. Quien tiene la razón. Entonces no se podía juzgar porque, bueno, no había prueba, porque solamente se contaba con el relato de la víctima. Hoy en día eso es mirado, por suerte, de otra forma. Digamos, el relato de la víctima tiene una entidad, un peso específico por sí mismo, que, bueno, pone en otro lugar a la justicia, ¿no? Como, bueno, tenemos que escuchar a la víctima, darle el tiempo necesario, ¿no? Yo siempre recuerdo mujeres que tienen completamente naturalizada la violencia. Entonces, por ejemplo, una mujer tenía rota la nariz y contaba un montón de episodios, pero no se acordaba que tenía rota la nariz por parte de un golpe. Claro, mira. Del marido, ¿no? Porque no lo tenía como algo tan grave en comparación a otras cosas. Y usted piensa, bueno, un golpe, o sea, le partió la nariz. Claro. ¿No? Doctora, recién mencionaba que hay que mirar la película entera, ¿no? Que
que probablemente un golpe no haya sido solamente ese golpe, sino que se vino desencadenando con otras situaciones anteriores. En este caso, bueno, lo que hemos podido ver de la denuncia de Fabiola tiene que ver con 8 hechos puntuales, claramente, que se están investigando, más allá de lo que pase con la ex ministra de Mujer, Género y Diversidad, no Ángeles Macina, pero Alberto Fernández focalizando. A ver, ya cuando hablamos de 8 hechos, hablamos de que prácticamente... A ver, primero que no vamos a dar el caso hipotético, no vamos a decir que es culpable o no, porque eso lo tiene que determinar la justicia, pero si ya por lo menos se sospechan de 8 hechos, significa que era algo prácticamente sistemático, es decir, algo que ocurría constantemente. Bueno, acá volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la violencia puede tomar diferentes formas, y así está contemplado en nuestra ley de protección contra la violencia contra las mujeres. La violencia puede ser un golpe físico, pero generalmente para llegar al golpe físico, antes hubo un montón de conductas que están invisibilizadas. Por ejemplo, la violencia psicológica. La violencia psicológica genera en las trayectorias de vida de las mujeres secuelas gravísimas. Secuelas que no se pueden ver a simple vista, digamos. Un golpe es posible verlo fácilmente. Ahora, la violencia psicológica tiene un montón de consecuencias que son muy difíciles de medir. Entonces, por ejemplo, hablo siempre en la generalidad de los casos. Arranca el aislamiento, empieza por el aislamiento, las mujeres empiezan a perder contacto primero con las amigas, después con la familia. Esto de, bueno, tu familia te llena la cabeza, viste, dejamos de visitar, ves que te dicen esto, o sea, cortar los vínculos, cortar la red que esa mujer tiene para tenerla lo más controlada posible. Claro. Luego los celos, el control absoluto, la pérdida de independencia económica. Esto es otro punto, la violencia económica es otro punto, las imposibilidades de tomar decisiones solas, o sea, básicamente, y la desvalorización constante, ¿no? Esto tiene términos muy específicos, pero es hacerle creer a la mujer que está loca. Es decir, que las cosas que ve no son ciertas, como que están en su cabeza, pero que no suceden en realidad, ¿no? Esto forma parte de un continuo, digamos, de situaciones que hacen a la violencia por motivos de género, y por eso es un desafío muy grande para la justicia juzgarlas sin afectar el principio de inocencia y sin afectar las garantías que tiene toda persona imputada, ¿no? Claro. Ahora, en un momento donde se cuestionó la ESI en la educación pública, se cuestionó la ley Micaela, que ese sí apuntaba a los poderes del Estado, fundamentalmente el Poder Judicial, en donde la perspectiva de género desde la Administración Pública Nacional no debe existir, para ello es una ideología dañina. ¿Se puede pensar en que esto que se ha venido logrando en el Poder Judicial se sostenga y se profundice en el tiempo? ¿O estos mensajes que envían desde otro poder del Estado puede atentar con esa progresividad de la perspectiva de género que tenía el Poder Judicial? Y eso lo veremos con el tiempo, ¿no? La verdad que la academia se encarga, o sea, las universidades tienen incorporada la perspectiva de género y forman abogados y abogadas desde este punto de vista, digamos, desde esta obligación constitucional más que desde este punto de vista. Es decir, cuando yo estudié hace largos años ya, no vimos perspectiva de género. Hoy sí, hoy se ve, hoy hay materias dedicadas a esto porque es una obligación constitucional. Es decir, no es un invento desde los feminismos jurídicos, digamos, sino que es una obligación constitucional. Entonces, hoy vemos a profesoras y profesores justamente enseñando esto, porque si no, la Argentina, y ya ha sucedido, incurre en responsabilidad internacional por no aplicar perspectiva de género. Claro. Entonces, ojalá que todos estos mensajes, que por supuesto generan mucha confusión,
y que le quitan valor a todo el trabajo que se viene haciendo durante tantos años, Sí. No impacten en la justicia, ¿no? Claro. Doctora, tengo dos preguntas más. Tienen que ver con, consultarle su opinión, su opinión personal, pero como profesional, ¿no? Que entendida en el tema. La primera tiene que ver con la relevancia que se le ha dado y la rapidez con la que se ha avanzado en la investigación. De hecho, surgió del mismo juez. Usted bien lo dijo, no está obligada a denunciar Fabiola, después lo hizo, pero primero se comunicó el juez, ¿no? El juzgado para decirle que tenían esa evidencia. Si no se hubiera tratado de la ex primera dama y de Alberto Fernández, porque lamentablemente de estos casos hay muchísimos en la República Argentina, pero si no hubiera sido la notoriedad que tenían las personas que están involucradas, ¿usted cree que hubiera avanzado de esa manera? Mire, la experiencia me indica que no. Claro. Pues yo por eso le decía, porque hemos visto otros casos. Que la justicia se toma su tiempo, lamentablemente para las víctimas, tienen que contar con patrocinio legal. O sea, contratar a una abogada o un abogado para que esto avance. Yo, en mi estudio particular veo esto, ¿no? O sea, no hay, lo había en un tiempo, hoy está todo desmantelado. Mire usted, patrocinios desde el Estado que acompañen, estoy hablando de Nación Segura, ¿no? Sí. Que acompañen estas investigaciones. Claro. Entonces, si no hay un impulso, generalmente duermen. Claro. Ahora, estoy hablando siempre de toda la investigación completa, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque hay juzgados que se mueven muy rápido para dictar medidas de prohibición de acercamiento. Sí. Entonces, esto en muchos lugares funciona muy bien, claro. En otros no. Claro, hay cierta disparidad. A ver, nosotros hemos tratado mucho con los referentes feministas de la provincia de Tucumán y uno de los principales reclamos es, a veces ni la denuncia te quieren recibir. O sea, es curioso que en un caso hasta el juez llame por teléfono y en otro no recibe ni siquiera la denuncia. Lo traía a colación de las grandes desigualdades que hay en el ámbito nacional. Y la otra tenía que ver con una mirada acerca ya del Poder Judicial. La Oficina de Violencia de la Corte, de violencia justamente contra la mujer de la Corte, hoy está en manos de hombres, porque no hay mujeres en la Corte Suprema, y aparentemente así va a seguir, ¿no? Porque la propuesta que impulsó el gobierno de Javier Milei son también hombres. ¿No hay una contradicción en ese sentido, o no hay un incumplimiento de que no tenga representación femenina en la Corte Suprema? Totalmente de acuerdo con esa mirada, digamos. No puede ser que en la Corte no haya ni una mujer cuando contamos en Argentina con mujeres sumamente capaces para asumir ese rol, ¿no? O sea, es lo menos, el Poder Judicial en sí es un poder, es el menos democrático de todos los poderes, porque para ser juez o jueza, la mayoría de los jueces son varones, visto por otra parte, a nivel nacional, esto también está estudiado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Para ser juez vos rendís un concurso y ya está, no tenés la obligación de capacitarte, ya está. Es para siempre así, digamos, porque hasta los 75 años se pueden quedar e incluso algunos piden quedarse más tiempo. Entonces, claro. En este momento tenemos 4 hombres en la Corte Suprema y tampoco ninguna expectativa de que le integre una mujer. Bien. A ver, no es un capricho solamente, sino que tenemos leyes que así lo avalan y hay términos que son bien feministas, pero que lo describen muy fácilmente. Nosotras tenemos un techo de cristal, ¿no? Que es un techo que no se ve pero que existe, sí. Y es esto, son las posibilidades reales de ocupar los cargos. No es que que nos falte capacidad, las capacidades están, no tenemos las oportunidades, claro. Y a la vista estamos que la propuesta son 2 varones, sí, para integrar una corte íntegramente formada por varones. Sí, queda claro, entonces queda claro. Hay un montón de cuestiones que la justicia se pierde, ¿no? Queda claro. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Hablamos con la abogada penalista, la doctora Indiana Guereño.